Nuestra invitada para la siguiente entrevista es la ex procuradora anticorrupción, Catherine Ampuero, a quien saludamos. ¿Cómo está? Buenas noches, Mario. ¿Qué tal? Bien, cuéntenos primero qué impresión tiene usted de la manera como está actuando la Fiscalía a propósito de dos asuntos que están relacionados. Las investigaciones al señor Bruno Pacheco por, digamos, que ya tenían un origen anterior al descubrimiento de los $20.000 en el baño del Palacio, por su relación o intento de influir en los ascensos militares y con el jefe de la SUNAT, y luego este mismo asunto, eso por un lado, y por otro lado también la manera como actúa o no la Fiscalía a propósito de lo que ha registrado el informe del Cuarto Poder que ha venido sucediendo en la casa de Breña. Bien, recordemos que la primera noticia criminal se encuentra vinculada a los ascensos irregulares dentro de las Fuerzas Armadas, el Ejército Peruano y la Fuerza Aérea del Perú. Y este hecho fue denunciado por el procurador anticorrupción Javier Pacheco. De influir, no es que los ascensos fueron irregulares, sino que se intentó influir irregularmente en algo que finalmente no se produjo. De acuerdo a las declaraciones de los miembros tanto de la Fuerza Aérea como del Ejército. Y esto fue denunciado por el procurador anticorrupción Javier Pacheco, ¿no? En contra de, bueno, también se apellida igual el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, ¿verdad? Entonces, obviamente el procurador anticorrupción solo denunció a Bruno Pacheco, no podía denunciar al presidente de la República en una investigación preliminar porque él no tiene competencia para denunciar a un alto funcionario del Estado, ¿no? Esto lo denuncia ante un fiscal anticorrupción de turno de primera instancia, quien abre investigación por tráfico de influencias en contra de Bruno Pacheco. Y luego ya se sabe de estas conversaciones vía WhatsApp que tenía el secretario general de Palacio, donde trataba de obtener beneficios irregulares a favor de una empresa, para lo cual se comunicaba vía WhatsApp con el jefe de SUNAT, ¿no? Incluso llegamos a ver cómo lo coaccionaba. Si es que no le hacía el favor, mira, de repente no te ratificamos en el cargo, te sacamos del cargo, ¿verdad? Entonces, esto también ha originado una nueva denuncia en contra de él, también por el mismo delito de tráfico de influencias. Y luego viene el tema ya de la investigación por el tema de los $20.000 es dentro de esta investigación, el cual no ha obedecido a una orden de allanamiento, a una orden de incautación, es solamente una diligencia que dispuso el fiscal anticorrupción de exhibición, porque si hubiese él hecho un requerimiento oportuno al Poder Judicial para un allanamiento y una incautación, en este momento sí tendríamos un celular de Bruno Pacheco con información. Por eso le preguntaba yo cuál es su impresión acerca de la manera como se ha conducido el Ministerio Público para empezar en este asunto. Entiendo que no está usted satisfecha por lo que está No, observando. Porque considero de que frente a la noticia criminal, lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público es disponer la realización de actos urgentes y necesarios para cautelar los medios probatorios, para poder finalmente probar su imputación fiscal el Ministerio Público. Entonces, esta omisión por parte de la Fiscalía, ¿qué cosa ha originado? Ha originado que no se incauten esos $20.000 encontrados en el baño, ¿no? del todavía en ese entonces, porque todavía tenía el cargo de secretario. Había renunciado de Palacio. Horas antes de que los encontrasen. Es claro, porque la investigación se inicia cuando todavía era secretario, ¿verdad? Y luego también, si se hubiese tenido la orden de incautación, no se hubiese ido con el celular también en la mano, ¿no? Y ahora, de manera, digamos, burlona, porque así lo considero, ¿no? Se está burlando de la Fiscalía, se está burlando de todos los peruanos que queremos que estos hechos se esclarezcan y se conozca la verdad. Un celular vacío, que no tiene la información, ¿no es cierto? Entonces eso es una burla y yo creo que el Ministerio Público tiene que tener en cuenta esta actitud, desde mi punto de vista, obstruccionista a la labor del Ministerio Público, para una medida de restricción personal, pero que no solo debería de ser, como ya se hizo el requerimiento de impedimento de salida del país. Dadas las circunstancias, dados los indicios en los que está envuelto Bruno Pacheco, que incluso ya tiene una investigación a nivel de la Fiscalía de la Nación por enriquecimiento ilícito, ya merita una medida más gravosa, como por ejemplo una detención preliminar, ¿no? O sea, se cumplen todos los requisitos para que el Ministerio Público actúe de esa manera,
ya el comportamiento de él para obstruir la labor del Ministerio Público es bastante evidente y no se descarta que a pesar de que ya había renunciado al cargo, él ha continuado yendo a Palacio y lo han dejado ingresar. Incluso eso hace que haya tenido contacto con otras personas que pueden ser testigos claves para la Fiscalía para ¿Usted piensa que podría existir obstrucción de la justicia? Sí, claro, ya lo hemos visto anteriormente, recordemos el caso de Vizcarra. Vizcarra también, como presidente de la República, trató de influir en la declaración de la secretaria, en la declaración del asistente. Bueno, ahí había grabaciones, ¿para qué? ¿no? Claro, para que mientan ellos ante el Ministerio Público y obviamente con eso obstruir la labor del Ministerio Público. También trataron de modificar el registro de visitas, ¿no? Adulterar el registro de visitas. Entonces, todas esas circunstancias debió ser evaluada por el Ministerio Público y no solamente llegar ese día pues a una diligencia de exhibición. La exhibición es si quieres, me muestras, si no, no. Hubiera llegado ya con una orden de un allanamiento, de una incautación. ¿Piensa usted que también se debió intervenir el domicilio de esta persona, del señor Pacheco? Sí, como en otros casos, sobre todo ya porque el Ministerio Público ya tiene experiencia en este tipo de casos, no es la primera vez. Entonces, con esa experiencia de otros casos, ya debió actuar de manera muchísimo más diligente. Y ahora, para completar la respuesta a lo que me preguntabas, ahora viene el otro sobre caso. Sobre la Casa de Breña, sí. Sobre la Casa de Breña, que hemos visto que cuando se inicia el gobierno del presidente Pedro Castillo, él empieza a despachar en este inmueble y es advertido por la Contraloría General de la República en un informe donde le advierten al señor presidente que lo que está haciendo vulnera la ley de transparencia, que lo que está haciendo no está bien y él como presidente de la República no solamente tiene que respetar el marco normativo, no solamente tiene que respetar las leyes, sino hacer respetar también las leyes a los demás. Pero digamos, si él no respeta la ley, ¿con qué calidad moral, ¿no? o ética puede exigir a los ciudadanos de pie, como usted, como yo y como millones de ciudadanos más, que respetemos la ley? Vivimos en un Estado de Derecho donde las leyes, nos gusten o no, se tienen que respetar. Y eso es lo que no está haciendo el presidente. Pero volvamos al Ministerio Público y el trabajo que está haciendo, o no más bien, a propósito de este problema, el de la Casa de Breña. Ahí lo que me llama la atención es la omisión por parte de la fiscal de la Nación de iniciar una investigación a nivel preliminar, porque entiéndase, Mario, de que no existe ningún impedimento constitucional para que un presidente de la República en ejercicio pueda ser investigado a nivel preliminar. Y ya tenemos antecedentes de presidentes anteriores que han sido investigados a nivel preliminar, ¿verdad? El impedimento que existe dentro de la Constitución es que un presidente de la República no puede ser acusado durante su mandato. Para ello se tendrá que esperar que el presidente deje de ser presidente, ¿no? Para que pueda responder ante la justicia en una eventual acusación. Pero sin embargo se hace necesario en este momento que la fiscal de la Nación, es más, al día siguiente de conocida la noticia criminal a través de los diferentes medios de comunicación, porque se replicó en todos los medios, tenía que haberse dispuesto una investigación preliminar con acciones urgentes para asegurar las pruebas, como por ejemplo también un allanamiento con una orden de incautación. Y hay otras personas que acudieron a la casa y que sería interesante que también fuesen investigadas. Claro. Y que no existe, digamos, ningún impedimento para hacerlo. No, para nada. Incluso para el presidente, como te digo, puede ser investigado preliminarmente un ministro de Estado, que también lo hemos visto involucrado en estas visitas irregulares, yo los llamo clandestinas por la forma y circunstancias en las que se han realizado, más aún reuniéndose con personas que representan a empresas que evidentemente tienen intereses en las obras públicas de nuestro país, y esa es una verdad que no se la puede tapar con un dedo. ¿Qué hacían reuniéndose con ellos? Hasta ahora no tenemos ninguna explicación, más bien tenemos explicaciones contradictorias, porque el presidente sale a decir que son reuniones privadas, mientras que el ministro de Defensa que se había abordado dice todo lo contrario. Entonces, más bien eso ahonda al tema de que estos hechos merecen ser investigados, y para tener una investigación que respete el principio de unidad, de celeridad, de economía procesal, esta investigación debe partir desde la Fiscalía de la Nación, porque un fiscal provincial no puede investigar a un alto funcionario del Estado. Entonces eso originaría que partamos la investigación en dos, ¿no es cierto?
que ya está investigándose en este momento la lobista que iba a ese local comercial, que es, perdón, al inmueble de Breña, que es Karelyn López Arredondo, me parece, ¿no? Entonces, ella ya está siendo investigada por una fiscalía provincial. Evidentemente, el fiscal provincial no puede investigar a un ministro de Estado, no puede investigar a un presidente de la República. Por eso, por unidad, por economía procesal y celeridad, hubiese sido que toda esa investigación se inicie desde la Fiscalía de la Nación. Siempre y cuando la fiscal de la Nación se decida abrir una investigación preliminar, eso se puede hacer. ¿Y usted cree que esto es sencillamente, digamos, de acuerdo con su punto de vista, siempre desidia de parte del Ministerio Público o de quien lo encabeza? ¿O hay, digamos, un sesgo político, un tinte político en la ausencia de estos reflejos? Dado las circunstancias y la forma reiterada como se ha visto que dentro de la Fiscalía de la Nación se omiten realizar este tipo de investigaciones, yo creo que aquí hay un sesgo político para no investigarse y no aplicar la ley igual para todos, porque aquí lo importante es el esclarecimiento de los hechos y la realización de diligencias urgentes. Por ejemplo, aquí una diligencia importantísima, Mario, que nos va a ayudar a conocer rápidamente la verdad, ¿no? Es el levantamiento del secreto de las comunicaciones, que se debió haber hecho ya en el tema de Bruno Pacheco, desde que supimos, por ejemplo, de estos ascensos irregulares, estas conversaciones vía chat, ¿no? Imagínate ahora con lo de esta señorita, esta lobista Karelyn, un levantamiento del secreto de las comunicaciones de esta señorita o esta señora va a dar muchísimas luces con quiénes se ha venido reuniendo, con qué funcionarios del Estado, con qué altos funcionarios del Estado ha venido reuniéndose para finalmente favorecer a la o las empresas a quienes ella representaba. Y tengo entendido que la bonanza de esta señora empieza en el año 2014, en que empieza, digamos, a realizar esta labor de lobista. Entonces, esa es una diligencia muy importante, muy relevante, que va a permitir conocer quiénes más están dentro de esta telaraña. Y es más, hasta le recomendaría que pueda acogerse al proceso de colaboración eficaz, porque ella tiene información muy relevante, muy importante, que va a llegar a altos funcionarios del Estado, no solamente de ahora. ¿Podría acogerse también a esa figura? También puede acogerse, por supuesto. No olvidemos que la ley de colaboración eficaz incluso se pueden acoger quienes son líderes o cabecillas de organizaciones criminales, porque esa ley fue modificada en la época de Pedro Pablo Kuczynski, cuando era ministra de Justicia Marisol Perestello, porque hasta ese momento ningún líder o cabecilla de una organización criminal podía acogerse a este proceso de colaboración eficaz. Luego de esa modificación, sí se pueden acoger, y eso incluso había críticas porque pareciera que se habría hecho la modificación para Belaún del Ocio, recordará usted. Sí, ¿y le parece bien que la Comisión de Fiscalización del Congreso, que ha pedido facultades de convertirse o para convertirse en una comisión investigadora, tenga también participación en el tema, investigue por su cuenta lo que concierne a la Casa de Breña? Yo creo que sí, dadas estas omisiones que todavía estamos viendo y una lentitud por parte del Ministerio Público, pues el Congreso de la República, constitucionalmente, nos guste o no, también tiene facultades de investigación, y lo que están haciendo en este momento es ejercer una de las facultades constitucionales que tienen. De acuerdo, pueden hacerlo, pero yo le preguntaba a usted si le parece conveniente. Yo creo que sí, porque muchas veces, gracias a estas comisiones investigadoras, hemos logrado avanzar mucho más rápido en las investigaciones. Y recordemos también que por un tema de transparencia y que la ciudadanía esté, digamos, siguiendo la noticia, sabiendo lo que van a declarar estas personas, estas audiencias son públicas, estos interrogatorios son públicos. Entonces, sí, se va a poder avanzar rápidamente. Incluso investigación, el resultado de estas investigaciones pueden ser utilizadas por el Ministerio Público. Terminan las investigaciones del Congreso en manos del Ministerio Público. Sí, y las investigaciones del Congreso avanzan con mayor rapidez, con mayor celeridad, mientras que ya sabemos las investigaciones del Ministerio Público que tardan años de años, ¿no? Depende, hay congresos que se apresuran con unas investigaciones y otros que tienen más bien el paso lento para otras investigaciones. ¿Y qué piensa de esta reciente idea del presidente Castillo de que los ronderos sean los que fiscalicen la actuación del gobierno, en alguna medida investiguen la posibilidad de corrupción dentro y fuera del gobierno? Bueno, yo lamento esas declaraciones. Creo que fue
la emoción del señor presidente de querer quedar bien con el público que tenía en ese momento, que entiendo que varios de ellos eran ronderos, ¿no? Pero lo que él tiene que hacer es ponerse a disposición de las investigaciones del Ministerio Público. El Ministerio Público, de acuerdo a la Constitución, es el ente encargado de perseguir el delito, de buscar, de dirigir las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y de encontrar responsabilidad penal, buscar la sanción correspondiente, más no son las rondas campesinas. Así que mal hace nuestro señor presidente de decir pues de que se va a poner a disposición de las rondas. Él se tiene que poner a disposición del Ministerio Público para las investigaciones, y esperemos que ahora que ha sido citado en calidad de testigo por los ascensos que estábamos hablando al inicio de la entrevista, pues concurra y colabore con las investigaciones, y sobre todo nos explique al país sobre estas visitas tan cuestionadas, tan irregulares que se han llevado a cabo en este inmueble de Breña, porque lo que hemos escuchado al presidente más bien es buscar un argumento para no dar explicaciones, y el argumento que ha utilizado el presidente es la victimización, ¿no? Y sobre texto de que existen algunas personas, que estoy segura que sí existen, que no han aceptado la derrota en el tema electoral y que están buscando la vacancia, sí existen, pero sobre texto de eso, él no puede eximirse de dar una explicación al país acerca de esas visitas irregulares, clandestinas, y que tienen visos de ilicitud a la población. Queremos saber qué temas trataron con esas personas, a qué otros representantes de empresas ha recibido en la Casa de Breña, por qué los recibió en Casa de Breña, por qué entró a escondidas tapándose con un gorro para que no sea visto. O sea, él sabía que lo que estaba haciendo era completamente irregular. Bueno, sabía desde el momento en que la Contraloría le había dicho ya desde el principio del gobierno que eso no podía ocurrir. Que eso es una vulneración a la ley de transparencia, pero no solamente a la ley de transparencia, sino a la ley de gestión de intereses. Evidentemente, reunirse con empresarios que tienen intereses en las obras públicas de nuestro país, eso es absolutamente irregular, y eso es un indicio de la comisión de delitos de corrupción. Estamos hablando de tráfico de influencias, estamos hablando de negociación incompatible e incluso de colusión, que es uno de los delitos más graves contra la administración pública. Muy bien, yo le agradezco mucho la entrevista a la ex procuradora anticorrupción, Catherine Ampuero. Buenas noches.